La pregunta es, ¿cómo puedo llegar a tener una buena fundación? ¿Y por qué yo comienzo con esta pregunta? Porque es inevitable, los terremotos son inevitables. La pregunta no es si pasa, la pregunta es cuándo pase. Porque de que van a pasar, van a pasar. Incluso aquí en el Yellowstone se espera, en la franja de California se espera otro sismo que van a sacudir a todo Estados Unidos. Y eso se espera. Se espera en Japón. No es de que cuándo, no es si pasa, pero es cuándo va a pasar. La pregunta es, ¿estamos listos? Porque lo que pasa en lo secular, en el mundo geográfico, en el mundo que vivimos, es lo que pasa en el mundo espiritual. Es cierto que podemos vivir temporadas donde las cosas están tranquilas, pero ciertamente va a haber un sismo que nos está esperando, que nos va a sacudir, van a haber pruebas y luchas. Yo decirle otra cosa, hermanos, sería engañarlos y no sería prepararlos para que vivan una vida en victoria en Cristo Jesús. Porque aunque tenemos luchas y pruebas, el Señor está con nosotros y no hace más que victoriosos en medio de las luchas y las pruebas. Si aprendemos a fundamentarnos en la palabra de Dios, en las verdades de Dios, del otro lado del fuego veremos la gloria de Dios. Pero es necesario, como decía la semana pasada, los sismos, los terremotos que nos sacuden. ¿Cómo puedo llegar a tener una buena fundación? Es la pregunta número 1. Muere a ti mismo. Muere a ti mismo. ¿Cómo puedo llegar a tener una buena fundación? Comenzamos muriendo a nosotros mismos. No se trata de mí, no fui creado para mí mismo y mi propósito y su propósito no está en nosotros. Está fuera de nosotros, nuestro propósito. No se trata de mí. Jesús lo dijo así, si quieres ser primero, tienes que ser último y servir a todos. Si quieres ser primero, tienes que ser el último y servir a todos. ¿Qué contrario es esto a la filosofía humana? Que dice, si quieres ser primero, tumba a todos y tú vas a ser el primero. Y que te sirvan los demás, si es posible. Si quieres ser primero. Pero el Señor dijo, no, si quieres ser primero, tienes que ser el último y servir a todos. El gran problema, cuando se trata de morir a nosotros mismos, el gran problema es que rehusamos a morir a nosotros mismos. Rehusamos morir a nosotros mismos. Simplemente nos negamos a morir a nuestro yo. ¿A morir a qué? A morir a nuestro orgullo, a morir a nuestra envidia. Rehusamos morir al chisme, morir a los deseos carnales, morir a la vanagloria, morir al machismo, morir a la manipulación, morir a satisfacer los deseos de la carne. Rehusamos morir a nosotros mismos. Simplemente lo rehusamos. Es hora de morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos es la continua negación de la carne que ocurre durante la vida del creyente. Es algo continuo, continuamente me nego a la carne, nego los deseos de la carne para crecer y fortalecerme en Cristo Jesús. Solo una nueva creación, un nuevo creyente puede elegir diariamente morir a sí mismo y a los deseos egoístas del yo. La vieja naturaleza no puede obedecer a Dios ni quiere obedecer a Dios. Solo aquel que ha nacido en Cristo Jesús tiene el poder, la habilidad de elegir, de decirle no a sus deseos carnales, por muy abrumadores que se vean, por muy tentativos que se vean. Iglesia, yo vengo a decirle que usted tiene el poder de decirle no al pecado. Usted tiene el poder de resistir al pecado. Bíblicamente, usted tiene ese poder y esa habilidad de decirle no al pecado. Ahora, si usted no tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador, simplemente usted no tiene ni ese poder ni esa habilidad. ¿Qué dice la palabra? Bueno, en Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieren ser mis discípulos, debes aborrecer,
que ahí le puse en paréntesis, amar menos a los demás. A tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida, dice. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser tampoco mi discípulo. Versículo 28. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, dice el Señor. Pues ¿quién comienza a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿Quién hace eso? ¿Quién dice, bueno, vamos a construir una casa en Honduras? Bueno, vamos. Sin primero calcular el costo, pensar lo que nos va a costar, lo que esto significa monetariamente, de esfuerzo de personas, de mover material, de hacer proyectos, de hacer todo esto. ¿Quién hace eso? El cristiano. El cristiano lo hace todos los días. Y el Señor dice, ¿pero quién hace eso? De no ser así, tal vez terminemos solamente los cimientos de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, aquí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. En otras palabras, aquí está mira, aquí está el aleluya, pero ahorita llego. Versículo 31. ¿O qué rey entra en guerra con otro rey sin primero sentarse con su consejero para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. ¡Wow! ¡Wow! Hablando de edificar, hablando de cómo tener una buena fundación, comenzamos con morir a nosotros mismos, morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos pecaminosos. En el versículo 25 comienza diciendo, una gran multitud, dice el versículo, seguía a Jesús. Una gran multitud. No, es interesante que aunque era una multitud, una gran multitud lo seguía, solo un pequeño número de personas estaban dispuestas a tomar la cruz y seguirle. Solo un pequeño grupo de personas. Solo eran unos cuantos los que estaban dispuestos a morir a su yo. Eran muchos los que lo seguían, pero eran pocos los que estuvieron dispuestos a tomar su cruz y a seguirlo. Me parece interesante porque son muchos los que siguen a Jesús hoy en día, pero son pocos los que deciden tomar su cruz y hacerse discípulos de Él. ¿Por qué? Porque el yo, ese rápido se ofende. El próximo slide, por favor. El yo, ese rápido se ofende, déjenme decirle. Y algo así como lo que está diciendo el Señor. Oh, Señor, voy a amarte a ti más, no a mi papá. No. El yo ese rápido se ofende. El yo, ese no se deja de nadie, el yo. No te metas conmigo porque pelearé hasta ganar, no importándome nada. El yo no puede ser ofendido. Ay, cómo me ofendiste, cómo se te ocurrió. Ese es el yo. Ese es el yo. El yo, ese es el yo del que estamos hablando ahorita, del yo que necesita morir en nuestras vidas, el yo que necesita ser enterrado en nuestras vidas, al yo que rehúsa, este es el yo que rehúsa morir en nuestras vidas, el que se ofende rápidamente, no toma mucho para ser ofendido, el que pelea toda la batalla porque tengo que ganarla, porque tiene que ser como yo digo, el yo que nunca, no lo ofendas porque wow, se enciende ese yo. Ese es el yo que divide los matrimonios. Este es el yo que mata la hermandad en la iglesia. Y ese es el yo que debe de morir en nuestras vidas. Este es el yo. La pregunta ¿estamos listos para enterrar al yo? Para sepultar al yo, porque muchos son los que lo seguían, una gran multitud, pero pocos fueron los que fueron dispuestos
a tomar la cruz y seguir a Jesús. Luego el versículo 26 sigue diciendo en el versículo 26, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los miembros de vuestra familia. No estuvo sugiriéndose a odiarlos literalmente, hermanos. Cuando la palabra dice que debemos de aborrecer, no, lo que significa aborrecer es amar menos. Debemos de amar menos. O si usted lee el versículo 6 otra vez, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, no un cristiano, porque el cristiano no está comprometido, el discípulo sí está comprometido a morir a su yo y dejar que Cristo nazca en nosotros. Debemos de amar menos a los demás, comenzando con ¿quién? Con papá, mamá, esposa, hijos, hermanos, y hasta mi propia vida. Debo amarme a mí menos, dice el Señor. Mire que el Señor lo quiere todo. Mire qué entrega total es esta. Es algo que si usted me pregunta a mí, dice, Pastor Omar, esto me parece algo radical. Y sí es radical, a la verdad que sí es radical. El Señor lo quiere todo. No, dice, Omar, no quiero que ames nada más por encima de mí. Soy primero, tu primer amor debo de ser yo. Ni a ti mismo. Mucho menos a tus padres, a tu esposa, a tus hermanos. Es interesante porque si lo vemos aquí en la próxima slide, vemos que Lucas 14:26 que leímos ahorita, cuando se pone paralelo con Mateo 10:37, dice así, el que ama a padre o madre más que a mí, en otra palabra, el que aborrece a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Wow, hermanos, yo no sé ustedes, pero este es un llamado a algo sobrenatural. Amar a Dios más que a padre y a madre, que hijo a hija, no es digno. Dice el Señor, si tu amor, si yo no soy el número uno en tu vida, no eres digno de ser mi discípulo. Esto no es para cualquiera. Esto es tibón. Esto no son pancakes ni pizza. Pero ahí tenemos que llegar, iglesia, a que Él sea nuestro primer amor, sobre todas las cosas, incluyendo nuestros hijos, nuestros padres. Y dice el Señor, y no se te olvide a ti mismo. El Señor nos llama a profundizar. Y la única manera que vamos a poder edificarnos el carácter de Cristo en nosotros es morir a nosotros mismos. ¿Cómo? Poniendo a Dios en primer lugar antes de que cualquier otra cosa, incluyendo a nuestros padres y a nuestros hijos. El Señor enfatizó que debemos amarle más que a todos los demás, incluyendo aquellos que están más cercanos a nosotros. Lucas hace un énfasis que nuestro amor debe ser el mayor por nuestro Señor que por cualquier otra cosa. Debe ser el mayor amor que por cualquier otra cosa. ¡Wow! Un desafío que Dios nos hace. Y la única manera de que yo pueda amar a Dios más por encima de todas las cosas y todas las personas, hermano, no hay ninguna otra manera sino que muriendo a mí mismo. Simplemente no hay otra manera. En mi carne no podría hacerlo. Sería totalmente imposible. Pero cuando me muero a mí mismo, empieza a nacer un mayor sobre todas las cosas por nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice Mateo 22:37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Amarlo a Él con todo, no dividido. Él no quiere un corazón dividido. Esto no significa que no vamos a amarlos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Eso iría en contra de la voluntad de Dios, de los principios de Dios. Pero que Él sea el primer amor. Y el segundo mandamiento es que de igual manera ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y la exigencia de los profetas se basan en estas dos cosas, en amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo voy a construir el carácter de Cristo en mi vida?
amando al Señor, pidiéndole, Señor, dame amor por ti, Señor. Incrementa mi amor por ti, Señor. Aumenta el amor por ti, Señor. Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Cuando esto sucede, hermano, nuestra vida es alterada. Es alterada. Dios demanda que lo amemos por encima de todo. Por encima de todo, de nuestros padres, nuestros hijos, por encima del dinero, la fama y el poder. Él lo demanda. Él no lo está pidiendo. Dice, hey, si quieres, amame ahí, por favor, si quieres. Ámame más. Y pongo el dinero porque mamón, el dinero es una de las cosas que demandan más de nosotros que cualquier otra cosa. Pero estas son las cosas que Dios demanda que nosotros las amemos por encima de estas cosas. La Biblia nos dice que en el mundo que vivimos hoy nos aborrecerán. Disculpe, muchos piensan que ser cristiano es un camino lleno de bendiciones y alegría, libres de luchas y problemas. ¿Por qué? Porque en el versículo 28 no consideraron el costo, el precio. La Biblia nos dice que en este mundo nos aborrecerán, nos perseguirán, que seremos afligidos, angustiados, abatidos, abrumados. Eso es lo que nos dice la Biblia. En el versículo 28 comienza diciendo el versículo 28, no comiences sin calcular el costo. No comiences. Me parece interesante, el Señor da una introducción y nos dice, ámame sobre todas las cosas. Pero ¿qué significa amarlo sobre todas las cosas? Que hay un costo. Y en el versículo 28 nos dice, considera o calcula el costo de seguir a Cristo. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted escuchó una enseñanza de este versículo, de qué significa calcular el costo de seguir a Cristo y amarlo como Él me llama a amarlo. ¿Cuál es el costo de bendecirlo, de vivir una vida para Él? ¿Cuál es el costo? Cuando muchos de nosotros venimos a la iglesia con la idea de que pare de sufrir. Pare de sufrir, venga a la iglesia y pare de sufrir. La Biblia no nos enseña eso. Nos dice que vamos a estar por encima de nuestras luchas, nuestras pruebas, que va a haber una paz en nuestro corazón que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero no nos dice que no vamos a tener sufrimientos, que no vamos a tener luchas, que no vamos a tener pruebas. No, de lo contrario, nos dice, considera el costo. La Biblia nos dice que en este mundo no van a aborrecer. También nos dice que hagamos lo correcto. Si hacemos el bien, no va mal. Si amamos, nos odian. Si somos honestos, ¿qué pasa? Nos castigan. Eso es lo que pasa. La Biblia nos dice que en este mundo nos aborrecerán, nos perseguirán, que seremos afligidos, angustiados, abatidos y se burlarán de nosotros. Todas estas cosas están en la Biblia, han pasado a los hijos de Dios y siguen pasando. Cuando decidimos seguir al Señor, estamos en una guerra espiritual. Hacemos el bien, pero ¿qué nos pasa? ¿No va bien? ¿No va mal? Amamos, pero nos odian. Somos honestos y nos castigan. Y no es así. Les cuento una historia. Llegó un amigo, un empleado de la compañía. Tuvo un accidente. Y viene y me lo dice, mire, tuve un accidente. Entonces yo lo reporto al departamento de seguridad. Y como que lo suspenden por un tiempo. Y él viene y me dice, ¿sabes qué? No te tenía que haber dicho nada. Ustedes no se hubiesen dado de cuenta. Nunca hubiesen sabido nada. Pero porque lo hice, me están castigando. ¿Por qué? Porque ser honesto. Muchas veces uno piensa que decir, oh, qué bien, fuiste honesto, qué bueno. Todo va a estar bien, síguele, échale ganas. No quiso la compañía. ¿Sabes qué? Vete a la casa a descansar. Lo castigaron. Y es en la sociedad que vivimos, donde haces lo correcto, das el bien y te pagan mal. Amas y te odian. Hacemos lo correcto, nos castigan. Hablando de considerar el costo, la disciplina para leer la Biblia, la disciplina para orar, la disciplina para servir al Señor. ¿Has considerado ese costo?
El costo de leer la palabra de Dios, de disciplinarte y hacer un tiempo para buscar de Dios. ¿Has considerado la disciplina para orar? Aunque cuando a veces no te sientes como orar. ¿Has considerado el costo de servir al Señor? La disciplina para crecer, para ser obedientes a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. ¿Has considerado ese costo? Hay un costo, hermano, ser cristiano. No es así, ser cristiano y todo me va bien. No, tiene un costo. Y el Señor le dice a estos hombres, a la multitud que les dice, oye, muchachos, espérense. Espérense, ¿han considerado el costo? ¿Sabe lo que le va a costar seguirme? La disciplina, el amor y el odio. ¿Han considerado todo eso ustedes? Porque el Señor nos llama a considerarlo. Y decía yo, Señor, pero ¿por qué hacemos el énfasis en considerar el costo de ser cristiano? Porque si no lo consideramos, el día que estemos o el día que estemos sufriendo por causa del Evangelio, vamos a estar bien desanimados. ¿Por qué a mí, Señor? Mira esto, Señor, mira aquello, Señor. Por eso, el Señor nos llama a considerar que hay un costo. Por hacer lo correcto, no van a juzgar, van a hablar de nosotros, no van a criticar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagarle con la misma moneda o lo vamos a amar? Porque hemos considerado el costo, iglesia. Hay un costo seguir al Señor. Hay un costo. No es simplemente de gloria a Dios y aleluya y todo nos va bien. No, hay un costo. Estas disciplinas que le he nombrado vienen con un gran costo. Ser humilde, vivir sin mentiras, ser justos. Estas vienen con un gran costo. Vienen con un gran costo. ¿Qué pasa cuando no considero el costo, Pastor Omar? Pasa el versículo 29. ¿Qué pasa? Todos los que le vean comenzarán a hacer de él burla, diciéndole, este no fue el que comenzó, este no era el aleluya que estaba en la iglesia, este no era el hermanito, mírenlos ahora en una cantina, mírenlo cómo anda, mírenlo con quién anda. Porque llegó el tiempo de la prueba, llegó el tiempo de la lucha, llegó el tiempo del sismo, del terremoto. No había fundación. ¿Y qué pasó? Ahora hacen burla de él. ¿Por qué hacen burla de él? Porque no consideró el costo de caminar con Jesús. Porque se le dijo que pare de sufrir, que todo va a estar bien, que gloria a Dios. Y gloria a Dios que en medio de todo estamos bien y llenos de paz y de gozo. Y Él nos sacia totalmente. Pero eso no va a quitar el costo de seguirlo a Él. Porque si no, ¿qué pasa si no lo consideramos? Venimos a hacer burla. Burla de los demás, decir, míralo cómo anda. Mira el aleluya, ¿no? Mira el vecino. Ser un discípulo del Señor tiene un precio. No dije ser cristiano. Cristianos eran muchos, una gran multitud le seguía. Ser discípulo del Señor tiene un gran precio. ¿Está usted dispuesto a pagarlo? ¿Está usted dispuesto a vivir conforme? Juan 16:33, ¿qué dice? Le he dicho todas estas cosas anteriores, dice, para que en mí tengan paz. Porque todo lo que le he dicho, el costo que hay que pagar. Aquí en el mundo tendrán, ¿qué? Muchas pruebas y tristezas. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Anímense. Que si hay un costo, que si hay un precio que pagar, que si hay una disciplina que hay que fundamentar. Pero dice el Señor, anímense, porque yo he vencido al mundo. Aunque tenemos muchas pruebas y tristezas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alguien dijo esto, y ahí lo pongo, el Señor no quiere todo tu tiempo, no. El Señor no quiere todo tu tiempo, Él te necesita trabajando. Ni todo tu dinero, Él es el dueño del oro y la plata. El Señor no necesita todas tus pertenencias, ni todo tu trabajo. Él lo único que quiere es todo de ti. Eso es lo que quiere. Te quiere a ti todo, no a medias. Quiere un corazón completo para Él, no un corazón dividido entre otras cosas. Mire cómo dice Colosenses 2:7. Arráiguense profundamente en Él
y edifiquen toda la vida sobre él. ¿Edifiquen qué? Toda la vida sobre él. El Señor nos llama a edificarnos, a construirnos. Y como le dije, construir algo no pasa por casualidad. Las casas, los edificios no se construyen solo. Tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber un estudio, tiene que haber una disciplina que dice, de acuerdo al código de Houston, que entre más arriba más, tienes que poner tal varilla. De acuerdo al código de Houston. Entre más baja, menos. Una buena fundación no es cuestión de suerte, deseo. Una buena fundación es el resultado de compromiso, fidelidad, disciplina y fe. Es el decir no a mí mismo para comprometerme. Y cuando hablo de compromiso, hablo de rendirme a Dios. Porque compromiso, yo le voy a decir algo, que es un problema que hay. Compromiso, yo tengo el control. Cuando yo me comprometo con Dios, Señor, me voy a comprometer hasta aquí, Señor. Pero cuando yo me rindo a Dios, Él tiene el control. Él dice hasta cuándo y cuándo voy a parar. Cuando yo me comprometo, yo pongo mis regulaciones ahí. Bueno, me voy a comprometer aquí, pero hasta aquí me comprometo, Señor. El Señor no quiere nuestro compromiso. Él quiere nuestra entrega. Que nos rendamos totalmente a Él. Compromiso trabaja en el área secular. Yo me comprometo con mi compañía a hacer tales cosas y hasta ahí nomás. Yo dicto hasta dónde. Pero mi entrega es total. Digo, Señor, hágase su voluntad. Señor, vivo para ti, Señor. Hermanos, el edificar nuestras vidas en Cristo Jesús no va a ser algo de casualidad. Va a tomar la fuerza del Espíritu Santo. Disciplina, compromiso, fe y fidelidad en medio de las luchas y las pruebas. Saber que el Señor está con nosotros en medio de las pruebas. Amén. Se pone de pie conmigo, por favor.